Siempre es un privilegio de parte del Señor que el Espíritu Santo nos guíe y dejarnos usar. Y como decía ahora Paula, y que el Señor realmente en este momento nos permita disfrutar del alimento espiritual no adulterado que es su palabra. Cuando ahorita comentaban de acallar realmente ese ruido externo, creo que de eso se trata siempre, que cada día que pase nosotros como que estemos acallando el ruido externo que nos distrae de lo que verdaderamente es importante. El Espíritu Santo, cuando me delegaron dar el tema hoy, me puse a orar y el Espíritu Santo, el tema me lo dieron desde esta semana y me puse a orar hace días y todos estos días he estado investigando sobre lo que el Señor me puso que predicara hoy. La Iglesia de Cristo. Y si nosotros nos hiciéramos unas preguntas, ¿cuál es la Iglesia de Cristo? Nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es el llamado de la Iglesia de Cristo? ¿Cuál es la misión de la Iglesia de Cristo? ¿Cómo y dónde se debe desarrollar esa misión, ese llamado? ¿Y cuándo debemos desarrollar ese llamado? ¿En qué momento? Y a veces el cuándo es lo que siempre muchas personas aplazamos. Y yo leyendo la Biblia vi que en el Antiguo Testamento Dios usó a muchos hombres ya cuando iban entrando a mayores edad. Y ahorita que comentaba, me daba cuenta muchas de esas situaciones eran porque parece que cuando los seres humanos vamos madurando en edad, como que se va acallando el ruido del mundo y va saliendo más lo del Señor. Pero cuando somos jóvenes, el ruido del mundo nos tiene como que muy embolatados, ¿cierto? Con muchos planes, demasiados planes futuristas. Y yo creo que hombres como Abraham, hombres como Moisés, el Señor los usó grandemente cuando ya entraron a mayor edad. Ejemplo, Fabio va a empezar su ministerio como Moisés, ahora que está llegando a la mayoría de edad. Pero sí, porque vi a Janet allá dándole hombrazos ahí a Fabio. Entonces, pero quería hablarle eso porque como iglesia a veces aplazamos nuestro compromiso. Y como dijo Turi, que desde aquí la vi cuando dijo nosotros, ¿sí? Podríamos decir, decir simplemente que cada uno de nosotros somos iglesia. Si usted le pregunta, ¿cuál es tu iglesia? No, yo soy la iglesia. ¿Dónde queda tu iglesia? Aquí la tienes, soy yo. ¿Dónde nos reunimos? Sí, te doy la dirección, pero yo soy la iglesia de Cristo. Así sería muy sencillo. Pero la primera mención de la palabra iglesia se remonta por allá en un pasaje que está en Mateo 16, del 15 al 19. Ahí se los traje y se los coloqué ahí. Y vamos a leerlo, yo los leo y ustedes lo siguen allá en su Biblia para ver si dice lo mismo. Él les dijo, estaba el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos en ese momento. Y le dice, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando dice,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refería a Pedro, se refería a él mismo. Él es la roca, la piedra del ángulo de la iglesia. Pero después sí viene la delegación que le hace a Pedro. Fíjense que él dice, sobre esta roca, y yo me imagino que el Señor Jesús decía, sobre esta roca, porque estaba ahí con ellos, y se señalaba a él mismo ahí, edificaré mi iglesia. O sea, yo soy la roca, donde a partir de aquí se va a edificar. Y fue la primera vez que usaron la palabra iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque ya Jesús había vencido la muerte, ¿verdad? Que es el Hades. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La delegación a Pedro fue la misma delegación que tiene usted y yo hoy. Mire lo que dice, todo lo que atares en la tierra, cuando usted le comparte el evangelio de Jesús a una persona, usted le está permitiendo a esa persona que entre al reino de los cielos. Usted le está abriendo las puertas de los cielos, lo está atando hacia el cielo, lo está llevando al cielo a él. Pero y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mucha gente interpreta eso también con respecto a liberación. Pero lo más importante, que es la misión de Jesús, habla de que cuando usted le deja de hablar a alguien de Jesús, prácticamente lo está condenando a que se quede aquí en la tierra, a que no le está permitiendo llegar al reino de los cielos. Y por eso es que en muchas partes encontramos que a veces nuestra negligencia como iglesia que somos, a llevar ese mandato de predicar el evangelio, de decirle a la gente que reciba a Cristo, cuando somos negligentes en ese punto, estamos dejando de ser iglesia. Estamos dejando de cumplir nuestra misión. Entonces, la palabra iglesia proviene, dice, del griego eclesia, que significa asamblea o asamblea llamada. Se refiere a la comunidad de creyentes en Cristo. ¿Qué es una asamblea? Mire, la mayoría de asambleas, hay países que tienen asambleas legislativas que equivalen al Senado aquí, y tienen una sola misión, esa asamblea legislativa: guiar realmente al país de la manera más correcta, ¿verdad? Y por lo menos aquí en Colombia, dicen los diputados de la asamblea, lo que hacen es legislar sobre lo que es mejor para el departamento, porque las asambleas actúan sobre el departamento. Pero una asamblea de creyentes en Cristo se reúne simplemente para buscar cumplir el mandato como iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Siguiente. Yo le hago una pregunta ahora que la puse ahí. ¿Usted asiste a una iglesia, o sea, a un lugar, o es miembro de la iglesia? Yo creo que todos contestamos la segunda parte. Yo soy miembro de la iglesia. O sea, es iglesia en un solo cuerpo, como está desarrollada. Es iglesia en un solo cuerpo. O sea, cuando leemos el pasaje, volvemos a Efesios 4, no sé si lo leen desde ahí, pero lo pueden leer en su Biblia. Yo lo tengo porque la letra salió como pequeña. Efesios 4, del 11 al 13, yo lo leo aquí. Lo voy a leer, ¿ya lo tienen? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya saben, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas o estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, y que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este pasaje es maravilloso. Podríamos quedarnos 3 días hablando de este pasaje, pero vamos a tocar los temas más relevantes. Dice que nosotros debemos llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si Cristo es la cabeza, imagínense la inmensidad del Señor Jesús. Él es Dios inmensamente infinito. La iglesia, cuando empezó, me imagino que era como una cabeza grande y un cuerpito así chiquito. Pero cada miembro que se va uniendo a la iglesia va haciendo crecer el cuerpo, hasta que ese cuerpo alcance la plenitud. Toda la humanidad de los últimos 2000 años para acá y la anterior suman como cuerpo de Cristo. Todo aquello que hemos creído. Usted es parte de un cuerpo que está unido por coyunturas, dice, y está creciendo en la edificación. ¿Qué sucede? Que si usted como parte del cuerpo no responde a este crecimiento, ¿usted sabe qué pasa en un ser humano cuando una parte del cuerpo ya no responde? Las células empiezan a morir y empiezan a cambiar. Se llama una displasia. O sea, de ser una célula que se produce para cumplir una función, se convierte en una célula maligna, con una displasia, y después pasa a ser una neoplasia, o sea, un cáncer dentro de la iglesia. Entonces, esa célula, ese miembro de la iglesia que no crece a la estatura de la plenitud de Cristo, que no procura cada día crecer en el conocimiento de Dios, si usted dice, yo soy iglesia, yo tengo que seguir creciendo cada día, ese miembro va a atrofiar. Puede ser que, digamos que esta comunidad que ahora estamos reunidos aquí, sea la uña del dedo pequeño. Pero ese pedacito de la uña que es Antolín, entró en una displasia, en una neoplasia, y dañó toda la uña. Y así ha pasado con algunas comunidades. Entonces yo le pido a mis hermanos que si usted está asistiendo a una asamblea, reuniéndose con otros creyentes, y usted se considera que usted es la iglesia, porque es que la gente a veces cree que la iglesia es un sitio, un lugar, y hasta hablan, no, que mi iglesia es mejor que aquella porque tiene aire acondicionado, y allá porque la alabanza tiene más instrumento y más músico, y a mí me parece mejor tal iglesia porque el lugar tiene parqueadero y tiene de todo. Eso no tiene nada que ver con iglesia. Esas son las instalaciones, como dice, pero no tienen nada que ver, porque la iglesia soy yo. Entonces yo no puedo decir, no, me voy para otra iglesia porque allá de pronto es mejor. Yo soy la iglesia, yo soy el que tengo que aportar al cuerpo en donde el Señor me llamó y en donde me colocó, en la parte que me colocó. Entonces, constituida por muchos miembros, cada uno con un llamado especial para ayudar a otros a conocer a Cristo. Pablo nos habla sobre los dones y ministerios dentro de la iglesia y cómo se dan estos para el crecimiento y la edificación. Cada uno de nosotros puede tener un don. Y su vecino que está al lado necesita el don suyo para crecer. Así como por lo menos un órgano necesita que unas venitas que van chiquiticas por ahí lleguen hasta allá para seguir creciendo. Porque si se tapa la vena, no le llega y se muere ese pedazo y hay que amputarlo, hay que cortarlo, porque se dañó ese tejido. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo donde cada creyente es un miembro y todos unidos son fortalecidos en su fe y crecen en su relación con Dios. Vamos a seguir avanzando porque yo quiero que como iglesia entendamos cuál es el llamado que tenemos. El llamado es muy claro. Se lo dijo a Pedro cuando se acuerdan que le dijo, lo que atares será atado en el cielo y lo que desatares, como decir, al que tú no le predicas y se condena. Entonces cuando el Espíritu Santo le diga a usted,
háblale a ese de Cristo. No, pero es que va como de afán, como que está malhumorado. No. Cuando el Espíritu Santo le diga, háblele, porque seguro ya ese fruto puede estar maduro. Pero lo otro, independiente de que esa persona le crea o no le crea, le reciba a Cristo o no reciba a Cristo, entienda el mensaje o no lo entienda, o le preste atención, usted hizo lo que el Espíritu Santo le mandó, y a usted no lo van a llamar allá a cuentas cuando digan, yo le hablé, Señor. Ya los resultados se le dejan a Dios. Entonces tenemos este llamado. A mí me gusta este pasaje de Lucas, que es cuando el Señor está con sus discípulos y dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí el Señor ya estaba despidiéndose en Lucas, y si nosotros vemos que Hechos, que también creo que fue escrito por Lucas, Hechos 1:8, también insiste, cuando ya el Señor iba para ascender, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, esa es la promesa del Señor, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El llamado del Señor en primer lugar que le hizo a los apóstoles fue, esperen que venga el Espíritu Santo, porque verdaderamente el que lo va a confirmar a usted como iglesia es la presencia del Espíritu Santo. Ellos se quedaron esperando, y antes Mateo también relata al final de su despedida también del Señor en Mateo, en el Evangelio, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el llamado. El llamado es, esperen, reciba a Cristo, el Espíritu Santo, y salga a predicar. ¿Quiénes de los que están aquí, en qué momento fue llamado? ¿A qué edad? No sé. Algunos muy jóvenes, otros hace poco tiempo, otros hace mucho tiempo. Pero cuando usted recibió a Cristo, también después le compartieron el ministerio del Espíritu Santo. Y si usted entendió eso, ya usted está capacitado, está investido de todo el poder para salir a cumplir la misión que le toca. O sea, a predicar el Evangelio. La siguiente, Jorge. Promesa cumplida, aquí está, en Pentecostés. Nace la iglesia con el poder y la unción del Espíritu Santo. Esto está en Hechos 2, del 1 al 12. Vamos a buscarlo y lo vamos a leer todo. Hechos 2, del 1 al 12. Entonces el Señor les prometió que iban a ser investidos de poder de lo alto. Les prometió que recibirían el poder del Espíritu Santo. Y ellos se fueron a Jerusalén obedientes y esperaron. A partir de ese día, cada uno de los que recibieron el Espíritu Santo se constituyó en iglesia de Cristo. Porque ellos ya habían sido bautizados, dice, con la sangre del Cordero. Ya el Señor Jesús había muerto, ya había resucitado, había ascendido, y ahora fueron investidos por el Espíritu Santo. Dice así el pasaje de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. Porque miren lo que dice aquí, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, dice, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pánfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Fueron investidos con el Espíritu Santo. Claro que hubo los que siempre, como digo yo, los de las teorías conspiracionistas siempre. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están ebrios, están borrachos. Pero era algo que no tenían cómo explicarlo. En este momento dirían que no, que son los Illuminati que están ahí ejerciendo el poder, algo así. Siempre el enemigo tratando de negar la verdad absoluta de Dios. Entonces vemos que en este pasaje de Hechos, a usted y a mí nos corresponde también vivir llenos y controlados por el Espíritu Santo. Si usted no ha descubierto la maravillosa función del Espíritu Santo, le invito a que con su líder le comparta esa experiencia de ser ungido por el Espíritu Santo, pero para cumplir la misión, porque si no es en el Espíritu Santo, en vano vamos nosotros a hablar de Cristo. Vean, si yo no me puedo poner aquí delante de ustedes a hablar de esto si yo no pido que sea el Espíritu Santo quien me guíe. Tiene que ser así. La iglesia realmente, como iglesia, tiene la responsabilidad y la misión, cada uno como iglesia que somos, de llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Y eso solo lo podemos hacer ungidos por el Espíritu Santo. Usted tiene que ir a predicar el Evangelio, enseñar, digamos, una vida de obediencia a la palabra de Dios, pero usted tiene que ir a predicar el Evangelio lleno y controlado por el Espíritu Santo. La Biblia da un significado muy especial de lo que es usted como iglesia de Cristo. Si nosotros leemos el pasaje de Pedro, 1 Pedro 2, del 9 al 10, ahí dice lo que somos nosotros, realmente, lo que nosotros hemos adquirido como iglesia de Cristo. Como dijo mi hermana, yo soy la iglesia de Cristo, y ahora cada uno, aquel que se considere iglesia de Cristo, puede repetir lo que dice 1 Pedro 2, del 9 al 10. El mismo Señor dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, decía Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Realmente usted es todo eso. Miren qué bonito. Ahora podemos notar que la iglesia de Cristo es una asamblea de personas llamadas por Dios. Usted no está aquí por casualidad, ni porque lo convencieron, ni porque lo invitó a alguien. Usted está aquí porque el Espíritu Santo lo trajo aquí. Y es un linaje escogido, separado del pecado, ya es nación santa, lo apartó de las tinieblas y tiene un nuevo propósito, es anunciar las virtudes
de aquel que los llamó. O sea, la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo y enseñar a los creyentes a vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios es suya como iglesia. Si usted no está haciendo eso, si usted todavía está dejándose ¿cómo sería la palabra? Ensordecer por el ruido del mundo y no está concentrado en su misión como iglesia, pregúntese qué está pasando. Porque a veces decimos, no, es que yo no me motivo, es que no. Usted no tiene que recibir motivación de nadie, ni siquiera del líder o del pastor. La motivación suya se la va a dar el Espíritu Santo. Y yo le pregunto hoy, ¿cómo está con el Espíritu Santo? Siguiente. El apóstol Pablo describe claramente el significado de usted como iglesia. O sea, el significado que tenemos cada uno. Efesios 1, 22, 23. Aquí lo podemos leer. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí es donde más claramente Pablo compara la iglesia. La iglesia se compara con el cuerpo como se constituye, se compara con el cuerpo de Cristo y con Jesucristo como la cabeza. Esto significa que la iglesia, como cuerpo de Jesús en la tierra, tiene un propósito o misión, es llevar a cabo la obra que Jesús comenzó durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. ¿Es fácil entender esa misión? Sí. Si yo soy el cuerpo de quien es la cabeza y que está sobre mí, yo debo seguir caminando en la dirección que Jesús me dijo. Y creo que a veces como iglesia fallamos nosotros porque pensamos que ese trabajo le corresponde a otros, a los misioneros, le corresponde de pronto a la gente que está de dedicación exclusiva, pero ese trabajo de llevar el evangelio de salvación a todo lugar, de seguir la obra que Jesús comenzó durante su ministerio terrenal, le corresponde, y le digo, a usted y a mí. Nos corresponde a todos. En Hechos 2:42 dice, así se describe cómo comenzó la iglesia a tomar forma. Dice, miren lo que dice, y ahorita me llamó mucho la atención que Paula decía que tenía unos altibajos en el tiempo de oración. Pero miren lo que hace una iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cualquiera dice, no, yo voy los sábados allá, me reúno y oro. Otro dice, y yo además voy al ayuno, pero también hay un tiempo de oración todas las noches. Podemos perseverar. Pero mire que eso implica mucho más. Dice la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros. Dice que la iglesia comenzó a tomar forma cuando se unieron en comunión. ¿Será que usted como iglesia tiene comunión con la persona que está al lado suyo como iglesia? Sí sabemos, entendemos la dimensión de lo que es comunión. Creo que es difícil lograr entenderlo. Si nosotros profundizáramos un poco más, dice, estas reuniones se llevaban a cabo en las casas de los creyentes y era un lugar donde se adoraba a Dios, se oraba, se enseñaba y se vivía una verdadera comunión. Miren, se estudiaban las enseñanzas, compartían sus posesiones, los nuevos creyentes se unían al grupo, hasta las posesiones compartían. Yo sé que estamos de pronto, como dice uno, viviendo otras épocas y a veces hay épocas de escasez, pero sí estamos nosotros como iglesia atentos de que al dedo gordo no le está llegando sangre y resulta que yo tengo por ahí una vena que podría llegar allá y hacer que le llegue sangre al dedo gordo. Tengo algo que ofrecer, algo que dar.
Miren que aquí a veces hay ministerios y hay llamados y me da culpa también para mí de traer mercados, de traer cosas, de compartir algo que nosotros tengamos. Pero más estar atento a las necesidades, pero más estar atento a las situaciones de oración. Llamar cómo está. Si nos conocemos todos aquí y tenemos comunión, o solo nos vemos los sábados y nos saludamos a ti. Yo creo que como iglesia, hoy yo quisiera hacer un llamado porque aquí me quería detener como iglesia que yo soy y que es usted, de Cristo, no de Senfol, como iglesia de Cristo. Porque si yo quiero identificarme verdaderamente, yo me voy a identificar como iglesia de Cristo. Hay una comunidad, se llama Senfol, que tiene una misión, una visión, muy bien, para cumplir estos propósitos. Pero como iglesia de Cristo, yo sí estoy tratando de tener comunión. O sea, de enterarme qué problema tienen mis hermanos que yo pudiera resolver. ¿Qué puedo yo aportar por mis hermanos? Ahora, también es verdad que como en comunión debemos tener momentos para abrirnos. Porque si tampoco yo como iglesia no expreso mi necesidad, así sea con mi líder o con un grupo de personas que yo considere que me pueden colaborar o ayudar. Yo casi, de pronto lo que como somos médicos, y está el doctor Trau, se nos facilita a veces prestar un servicio porque es parte casi de nuestro entorno, el servir con lo que trabajamos. La mayoría de veces, y casi siempre, la gente ve al médico como que lo hace por, ¿cómo se dice?, por vocación, por el juramento, ¿sí? Aunque también nos pagan, o si no, ¿cómo vivimos? Pero ponerlo al servicio. Y si mi hermano sabe o tiene una ferretería, ponerla al servicio. Y si mi hermano hace esto o aquello, o es un contador, y ya llega el tiempo de las declaraciones de renta, ponerla al servicio. Y nosotros buscar hacerlo entre nosotros mismos como comunidad. Y yo no digo que se va a regalar, bueno, lo que el Señor ponga en el corazón, porque muchas veces se va a regalar el trabajo. No, yo digo que debemos tener comunión. Cuando uno empieza a tener comunión y pasa momentos como esos, empieza a haber una verdadera hermandad que los de allá afuera van a decir, mira cómo se aman, cómo se cuidan, cómo se protegen. Y van a querer estar con nosotros como iglesia de Cristo. Siguiente. La iglesia tiene la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación y hacer discípulos. Para eso estamos llamados, sí. A medida que la iglesia crecía, enfrentó algunos desafíos, persecuciones. A pesar de esto, la iglesia siguió creciendo y extendiéndose, expandiéndose, a medida que los creyentes que hacían, predicaban el evangelio y hacían discípulos. Acabamos de salir de esos temas de la importancia del discipulado. Y el discipulado en dos sentidos: que alguien me discipule a mí y que yo discipule a alguien. Porque es que esto es de circulación como un cuerpo. Si no circula, se obstruye, que hay una isquemia, una necrosis, se daña el cuerpo. Entonces tengo que recibir y dar, recibir y dar. El hígado recibe unas cosas y manda otras. Yo tengo que recibir, así funciona un cuerpo. De pronto, como le digo a Guillermo y todos los que somos médicos que estamos aquí, entendemos que un cuerpo funciona así, pero todos también tenemos un cuerpo físico, que sabemos que funciona así. Los órganos reciben una cosa y mandan otra. Los pulmones oxigenan la sangre y la mandan otra vez al corazón para que la mande a todos los tejidos. Entonces, yo predico el evangelio, yo discipulo, pero también necesito que a mí me discipulen. Si a usted nadie lo está discipulando, entonces póngase en contacto, porque así funciona como iglesia. Los apóstoles como Pablo jugaron un papel fundamental en el desarrollo y en el establecimiento de iglesias
viajaron por diferentes ciudades, enseñando, estableciendo comunidades de creyentes. La misión de la iglesia, según la Biblia, es predicar el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Este fue el mandato de Jesús a sus seguidores antes de ascender al cielo. Ahí ya repetimos este mismo pasaje que vimos allá: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. O sea, es ir a todas las naciones. Siguiente, Jorge. La iglesia tiene la responsabilidad de guiar a los creyentes. Además de predicar el evangelio, la iglesia también tiene el propósito de enseñar a los creyentes a vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios. Si ya usted es iglesia y tomó la decisión de vivir obedeciendo a la palabra de Dios, eso es lo que usted va a enseñar a sus discípulos. Hacer que los creyentes adoren a Dios. Si ya usted es iglesia y sabe que usted debe adorar a Dios, usted debe tener tiempos de adoración hacia Dios. Los tiempos de adoración, ¿sabe cuánto duran? ¿Cuánto? Infinito. 24 horas al día, 24/7. Porque la adoración tiene que ver con obediencia. Entonces, si usted conoce la palabra de Dios y la obedece, aún en el trabajo usted está adorando a Dios cuando está haciendo lo que Dios quiere que haga, cuando no dice mentiras, cuando no diga algo que dice, cuando no inventa los signos vitales. O sea, algo que dicen en un chiste que tienen los médicos, que por hacer la historia rápido, a veces hay signos vitales, no le toman temperatura, pero como lo tocaron así en la piel, dijeron, tiene 36, está bien. Pero los médicos no podemos hacer, los cristianos no podemos hacer eso, ¿verdad? Así. Cuando no hay tinto, no hay café, mentira, no lo hizo, pero ahí está el café. Esas son mentiras. O cuando decimos, no tengo plata, yo puedo decir, no tengo para dar. Si me vienen a pedir, no tengo para aportar para el cumpleaños de fulanita, me van a mirar mal, pero si no tengo. No tengo para aportar porque esa aportadera de cumpleaños a cada rato. ¿Cierto? A todos nos pasa. Pero usted puede decir, pero no decir no tengo plata, porque si usted tiene, pero tengo, es la plata destinada para otras cosas. ¿Por qué? Porque eso es vivir en adoración. Adoración es obedecer a Dios en todo, 24/7. La gente a veces piensa, venimos a adorar a Dios aquí y se arrodillan. Sí, tú vienes ahí a adorar a Dios en alabanza, pero en obediencia estás de rodillas, y todo eso con alabanza, que también Dios te dice que eso lo debes hacer. Estás obedeciendo a Dios, ¿verdad? Se edifican mutuamente y vivan en comunidad. Yo sí quisiera insistir mucho sobre el vivir en comunidad, porque eso llama la atención. Eso atrae a los no creyentes. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Se nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a reunirnos con regularidad como creyentes y con otros creyentes. Esta reunión no solo implica asistir a un servicio de adoración en alabanza, sino también participar en la comunidad como creyentes, sirviendo unos a otros y creciendo juntos espiritualmente. Eso último que dije es lo que estábamos discutiendo ahorita, de servirnos unos a otros realmente como creyentes. Siguiente. La iglesia también tiene un papel fundamental, y este es el que más me gusta a mí de los papeles, porque creo que es el que más enamora a la gente que no conoce a Dios. La iglesia tiene el papel fundamental como luz en el mundo. Vamos a leer Mateo 5 del 14 al 16. Mateo 5 del 14 al 16. Ahí Jesús estaba hablando, el Señor Jesús, palabras textuales de él. En algunas Biblias están resaltadas como en rojo. Dice,
Vosotros, le dice el Señor, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire lo que dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre la luz dentro de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia, como cuerpo de creyentes, debe ser un testimonio vivo del amor de Dios, y debemos reflejarlo a través de nuestro diario vivir, con acciones, con obras que reflejen que yo proyecto el amor de Dios. Y eso atrae a la gente. Cuando ustedes viven con honestidad, cuando usted trata bien a las personas con las que trabaja, cuando trata bien a las personas con las que vive, cuando trata bien a los vecinos que lo tratan mal a usted insiste en tratarlo bien siempre. Cuando usted hasta para llamar la atención la hace con respeto y con decencia, lo llama aparte. Todas esas cosas influyen. Cuando usted tiene un espíritu perdonador, que la persona dice, ay, perdón, y usted le dice, tranquila, no ha pasado nada, ya eso, yo lo resuelvo acá, no hay ninguna situación allí. Todo eso implica que usted está lleno de amor, de paz, que solo el Señor se la puede dar. Cuando usted no estalla fácilmente con las cosas que suceden en el día a día, con su esposa, con sus hijos. O sea, cuando usted refleja realmente que su corazón está lleno de amor. Yo creo que lo que más atrae a un no creyente es ver una comunidad, como dice, mira cómo se ama. Tienen muchas cosas en común, pero mira también cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus compañeros de trabajo, cómo trata aún a los que lo tratan mal. El Señor Jesús le estaban pegando, decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tener un espíritu perdonador es difícil, pero es perdonar antes de que la persona le pida perdón. Ya usted en su corazón lo perdonó y se olvidó de eso. Y si en algún momento la persona se acerca y usted le dice, no, está bien, ya yo te había perdonado en mi corazón, pero si tú te sientes bien diciéndome que me perdone, bien, y aprovecha y le comparte el amor de Dios. Entonces esa persona le va a creer. La iglesia como cuerpo de creyentes es testimonio vivo del amor de Dios, y eso es lo que debemos reflejar. Siguiente. La iglesia, su propósito, como decíamos, es predicar el evangelio, hacer discípulos, y ahora le agregamos otra más, y ser un testimonio del amor de Dios en su vida, porque como usted lo dijo al comienzo, usted es la iglesia, usted es el cuerpo de Cristo, y no es que Cristo, que es la cabeza, es puro amor y el cuerpo es pura rabia y enojo, los brazos tirando y las piernas tirando patadas y los brazos tirando puños, y los ojos del Señor Jesucristo con lágrimas llenas de amor allá en la cabeza mirando. Dice, entonces ese no es el cuerpo de Cristo. Entonces esa persona no es iglesia. ¿Por qué? Porque debemos reflejar eso. Nos deben ver predicando el evangelio. Me llamó la atención, aquí hay universitarios. Alex Medina es un ginecólogo que trabaja conmigo, pero es docente allá en la Universidad Magdalena. Me dijo, oye, por allá vi a Andrés y un grupo de muchachos de la iglesia de ustedes predicando el evangelio en la universidad. Yo me sentí así como, qué bueno, y la comunidad a la que yo asisto. Pero yo creo que eso es lo que debemos hacer, que la gente vea que nosotros predicamos el evangelio, no que yo soy cristiano y voy a una iglesia. Y por abajo yo dice, pero a mí nunca me ha hablado ni de la Biblia ni de Dios. Y lo he oído. Así que comentan, mira,
aquella que evangélica, y no me ha pagado una plata que me dé. Así lo hablan y uno tiene que dar ese testimonio y ser un testimonio de la iglesia. Debe ser un lugar donde se predique el evangelio de Jesús, se adore a Dios, se tenga crecimiento espiritual estudiando las escrituras y se viva en comunidad. Pero resulta que usted dijo que la iglesia era usted. Entonces usted tiene que decirse: yo debo ser una persona que predique el evangelio de Jesús, que adore a Dios, o sea, obedezca en todo a Dios, que tenga crecimiento espiritual, o sea, que estudie las escrituras, porque yo soy la iglesia, y que viva en comunidad con todo el mundo. No es que yo no le hablo a mi vecino porque él es marihuanero, yo le hablo y lo saludo. Algún día me para bola y me entiende el mensaje, aunque ya yo le prediqué a mi vecino que es marihuanero y recibió a Cristo, pero no ha querido caminar. Pero así, para así ser un faro de luz y de esperanza, donde los necesitados se encuentren consuelo, donde los heridos sanen, donde los perdidos encuentren dirección. O sea, la iglesia, o sea, yo, Antolín, Turi, Oriana, Gladys, todos los que estamos aquí, yo debo reflejar el amor de Dios para ser un faro de luz y de esperanza. No la iglesia de St. Paul, no. Yo. Donde los necesitados encuentren consuelo, yo. Donde los heridos sean sanados. Heridos de cualquier cosa puedan encontrar que una palabra mía los ayuda a sanar. Donde los perdidos encuentren dirección. El amor debe ser la base de todas las relaciones y todas las acciones dentro de la iglesia. Llévese eso hoy en su corazón. Llévese. Juan 13, del 34 al 35, Jesús dijo, ¿cómo dijo? Leámoslo todo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo lo amó Jesús a usted? ¿Qué hizo Jesús? Dio su vida. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán, mire, todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Vean, la mejor forma de predicar y que le crean es que usted refleje eso con la iglesia. Y que su comunidad, todos reflejemos eso. Una comunidad o una asamblea como esta, donde nos reunimos creyentes y que somos iglesia de Cristo y que somos parte del cuerpo de Cristo, que refleje ese amor, convence. Siguiente, vamos a concluir ya para terminar.